así como también todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Queremos darles la más cordial bienvenida a esta nuestra asamblea pública de adoración. ¿Ha considerado usted alguna vez que en lugar de ser hijo de Dios, como usted cree o como usted piensa, fuese realmente un hijo del diablo? Pregunto. Y voy a repetir la pregunta de nuevo. ¿Ha considerado usted alguna vez que en lugar de ser hijo de Dios, como usted cree que es, realmente fuese un hijo del diablo o una hija del diablo? ¿Le gustaría saber cómo son los hijos del diablo? En la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, como le queramos llamar, en la primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 3, verso 10, leemos lo que hemos estado leyendo una y otra vez. Dice, en esto se manifiestan ¿quiénes? Los hijos de Dios, pero además ¿quiénes? Los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y el día de hoy que vamos a compartir esta enseñanza como parte de esta serie de enseñanzas tituladas ¿A quién perteneces?, siendo la del día de hoy ya la parte número 4, yo quisiera hacer un breve resumen, si me permiten, rápidamente de lo que hemos estado diciendo. Primeramente hemos estado diciendo que, como nos dice la Nueva Versión Internacional, así es como sabemos, dice, quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Decíamos desde nuestra primera enseñanza que vemos claramente que espiritualmente hablando solo existen dos clases de hijos, dos clases de personas, y son los hijos de Dios. ¿Y quiénes? Y los hijos del diablo. Y que como seres humanos que somos, pertenecemos obligatoriamente a un grupo de estos. Ustedes y yo pertenecemos obligatoriamente a un grupo de estos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y es por eso que decíamos que hemos titulado a estas enseñanzas ¿A quién perteneces? Y el propósito ha sido y será no solamente que conozcamos que hay dos clases de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo, sino también cómo son los hijos de Dios o las hijas de Dios y cómo son los hijos del diablo o las hijas del diablo, para que podamos responder con propiedad, con seguridad, con base o con fundamento bíblico a esa pregunta: ¿a quién pertenezco? Decíamos que en la Biblia hay personas que aparecen señaladas como hijos del diablo, pero también personas que aparecen señaladas como personas de Dios. Y ya vimos esto. La pregunta que hacíamos es: ¿cómo son los hijos del diablo? Y decíamos que es importante conocer las características de cómo son los hijos del diablo, las hijas del diablo, para que podamos examinarnos a nosotros mismos y realmente podamos contestar a quién pertenecemos. Y decíamos que la primera característica, ¿cuál era? A ver si se acuerdan. A ver, alguien que ha estado en las enseñanzas, si le recuerda a los que no han estado, ¿cuál es la primera característica? Es que están ¿cómo? Están engañados. Mira, hoy me voy a dar feriado, hoy ustedes van a dar la prédica. ¿Y por qué están engañados? A ver. ¿Por qué están engañados? A ver. Porque creen que son cristianos, porque creen que son hijos de Dios, cuando realmente son hijos ¿de quién? Son hijos del diablo. ¡Qué grave es eso! Oiga bien, la primera característica de los hijos del diablo es que están engañados, y el engaño consiste en que creen firmemente en que son hijos de Dios, cuando realmente son hijos del diablo. Y preguntábamos allá en nuestras enseñanzas anteriores, ¿quién los ha engañado? A ver, ¿quién los ha engañado?
El mismo diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y vemos que así como engañó a Eva, Dios nos advierte en su palabra, allá en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 9, para los que les gusta anotar, ya lo vimos con anterioridad, que así como el diablo, la serpiente antigua, Satanás, engañó a Eva, así también engaña al mundo entero. De modo que nosotros no estamos exentos, óigase bien, no estamos exentos de ser engañados por el diablo. Ahora bien, decíamos, ¿qué gana el diablo? ¿Qué gana el diablo con mantener engañadas a estas personas que son hijas del diablo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué gana el diablo? Y repito esto para que nos dé temor realmente. ¿Qué gana el diablo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo primero que gana el diablo? Que no se salven. Lo primero que el diablo gana es que no se salven. Y al no salvarse, estas personas realmente no huyan de la ira venidera cuando Cristo venga en su gloria con sus santos y sus ángeles. ¿A qué? A juzgar a las naciones. O como dice el credo, a juzgar a vivos y a muertos. Para que no huyan de la ira venidera. Pero también para que no huyan de la condenación eterna y sean enviados al infierno. Un infierno que decíamos originalmente fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero Satanás no quiere irse solo y quiere arrastrar al mayor número de personas. Satanás le quiere arrastrar a usted y a mí también me quiere arrastrar. Por eso es que él no descansa en andar engañando a las personas. Luego decíamos, ¿será posible que las personas que están engañadas crean realmente que son hijos de Dios? En nuestra enseñanza anterior mirábamos 3 ejemplos claros de personas que fueron nombradas en la Biblia, en la palabra de Dios. Fueron señaladas en la Biblia, en la palabra de Dios, como que eran del maligno. Dice, no como Caín, que era del maligno. O que fueron señaladas como hijo del diablo, como aquel hombre llamado Elimás o Barjesús, a quien Saulo, que es también Pablo, dice la Biblia y en el libro de los Hechos, lleno del Espíritu Santo, dice que le llamó hijo del diablo. O como aquellos judíos que habían creído en Jesús como el Mesías, el Salvador. Sin embargo, Jesús, lleno de amor y de misericordia, pero también lleno de toda sabiduría divina, por cuanto Él es verdadero Dios, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y vimos cómo claramente todas estas personas en ningún momento creían que eran hijos del diablo. Creían que eran hijos de Dios, cuando por la Biblia, la palabra de Dios, nosotros podemos darnos cuenta de que esas personas realmente eran hijas del diablo. Luego decíamos que Satanás, el engañador, el padre de mentiras, se encarga de engañar a estas personas a través de ¿qué medio? A través de mentiras o verdades a medias que son iguales que mentiras. ¿Sí o no? Y decíamos, a ver quién se acuerda, cuál es la mentira más común que Satanás usa para engañar a los hijos del diablo, haciéndoles creer que son hijos de Dios. ¿Cuál era? Dijimos que todos somos hijos de Dios, exactamente. Que todos somos hijos de Dios. Decíamos, ¿verdad? Que para ser hijo de Dios, ¿verdad? Estos no son engendrados de voluntad o no son engendrados de sangre, dice la palabra de Dios. Allá en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 13 nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no por el hecho de que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y nacimos a través de nuestra madre, eso nos hace hijos de Dios. Jesús mismo le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Aquel hombre que llegó a Jesús de noche, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Le dijo entre muchas cosas, lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es, punto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso le dijo, mira Nicodemo, no te maravilles que te diga que tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer una segunda vez.
Tienes que convertirte a Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y decíamos que ciertamente todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Y eso es lo que Satanás utiliza. ¿Para qué? Para presentar una verdad a medias. Como todos somos realmente creación de Dios, Satanás quiere engañar a la gente haciéndole creer que por ser creación de Dios, ya por eso se nos ha dado el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No. Decíamos que todos somos creación de Dios y eso el rey David lo testificaba cuando allá en el Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pero también, no sé si ustedes han leído, seguramente han leído lo que nos dice el salmista allá en el Salmo 100, capítulo 100, verso 3, donde nos dice que Dios es creador de todos, al decirnos: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. De modo que todos somos creación, pero necesitamos dijimos que nos lo íbamos a aprender. Todos somos creación, pero necesitamos ser hijos de Dios. ¿Por qué? Por adopción. Todos somos creación, pero eso no nos hace hijos de Dios. Y ese es el engaño, la mentira de Satanás más frecuente. Todos somos creación, pero necesitamos ser hijos de Dios por adopción. Decíamos que hay otra mentira que Satanás utiliza y es que somos salvos, podemos ser hijos de Dios, podemos entrar al cielo o que vamos camino al cielo por el hecho de pertenecer a X o Y religión o X o Y organización religiosa humana. Y ya lo vimos, ¿verdad? Como los de una religión dicen: nosotros somos la verdadera, y luego otros dicen: no, nosotros somos la verdadera, y todos dicen ser la verdadera, y hay 3,000, entonces ¿cuál es la verdadera? Jesús nos dijo a través de aquellas palabras que Él dijo a aquella mujer samaritana, que Dios lo que busca son adoradores en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que realmente han nacido de nuevo. Aquellos que han nacido de nuevo. Los que han experimentado el perdón de Dios, el nuevo nacimiento. Lo que se conoce como el milagro de la regeneración del corazón. Y son verdaderos adoradores de Dios. Y son todos aquellos que adoran a Dios no en un santuario X o Y, o en un lugar o en otro lugar, o por ser miembros de una organización religiosa, sino porque, ya lo dijimos, tienen una relación personal con Dios, tienen una relación íntima con Dios, han sido hechos, han sido adoptados como hijos de Dios. Otro de los engaños, así rápidamente, era que podemos purificar nuestros pecados y así ser hijos de Dios y ir camino al cielo por medio del dolor. Y hablábamos de aquellas personas que se van a ir al cielo derechitas con todo y zapatos, ¿verdad? Hombres y mujeres que creen que se van a ir, pero derechito al cielo con todo y zapatos, porque han sufrido mucho. Han sufrido mucho por un esposo, por una esposa, por unos hijos, por una suegra, por unas cuñadas, por un jefe, por un vecino, o quizás por una enfermedad crónica, por decir algo, por un cáncer. Y creen que por ese sufrimiento que han estado, ¿verdad?, soportando a lo largo de 15, 20 años, ya eso les hizo unos mártires, unos santos, unas santas, y que si se mueren se van a ir al cielo con todo y zapatos, cuando sus corazones están llenos de amargura, cuando sus corazones están llenos de rencor, de resentimiento, de falta de perdón, cuando en sus corazones hay, no lo sé, hay lujuria, hay lascivia, hay fornicación, hay adulterio, hay mentira, hay hipocresía, hay chisme, murmuración, calumnia, robo, amor al mundo y las cosas del mundo, vanidad, etcétera. Qué triste. Ya vimos que lo único que purifica es la sangre de Cristo Jesús. El día de hoy yo quisiera, con la ayuda de Dios, hablar acerca de otra mentira muy común, oiga bien. Y yo no sé cuál mentira de Satanás esté llevando más personas al infierno.
Si el hecho de creer que todos somos hijos de Dios o que por ser de X o Y religión se va a ir al cielo, o el hecho de creer que por hacer una oración, de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, óigase bien, pero sin convicción de pecado, pero sin arrepentimiento y sin esa fe que transforma, las personas puedan creer que ya son hijos de Dios. Ese es el engaño. Esa es la mentira de la cual vamos a estar hablando hoy. Y yo quisiera con la ayuda de Dios y su palabra que el Señor hoy pudiera aclararnos lo que realmente Él dice como verdad, lo que el diablo ha usado como mentira. La mentira a la cual me voy a referir hoy es, y lo repito, es el hecho de que una persona pase al frente y repita una oración de aceptar a Jesús como su Salvador. Óigalo bien, pero sin convicción de pecado, sin reconocer sus pecados, sin reconocerse pecador, sin reconocerse culpable, sin reconocer que ha ofendido a Dios y a su prójimo, sin dolor, sin vergüenza, ¿verdad?, por haber pecado contra Dios, sin ese deseo firme de cambiar, de apartarse del pecado, pero también sin esa fe que realmente transforma, esa fe que realmente nos lleva a la obediencia. Amén. Hace algún tiempo yo traje conmigo algunos comentarios de un pastor y escritor norteamericano conocido como John MacArthur Jr. Y quiero traer de nuevo algunos de estos comentarios de John MacArthur por razón de que lo que él dice es una verdad bíblica. Y lo quiero traer conmigo porque lo que él dice es tan contrario a lo que hoy se está haciendo en miles de campañas evangelísticas que se llevan a cabo en todo el mundo y también en nuestro país y en nuestra ciudad, con el propósito de que al presentar el evangelio o las buenas nuevas de salvación, las personas se puedan convertir a Dios. Yo quiero que oiga muy atentamente lo que dice este señor, que es un renombrado pastor y escritor norteamericano, John MacArthur. Dice: el evangelio tan común hoy en día ofrece una falsa esperanza a los pecadores. Óigalo bien. Yo estoy de acuerdo con él. El evangelio tan común hoy en día ofrece una falsa esperanza a los pecadores. ¿Por qué razón? Porque les promete que pueden tener vida eterna y a la vez continuar viviendo en rebeldía contra Dios. Óigalo bien. Porque les promete que pueden tener vida eterna y a la vez continuar viviendo en rebeldía contra Dios. Y aquí yo hago un paréntesis. ¿Qué nos dice Dios allá en Primera de Juan capítulo 3 verso 12? Que el que practica el pecado ¿es de quién? Es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Pero hoy en día se está prometiendo a las personas, a los pecadores, a través de este falso evangelio, que pueden tener vida eterna en Cristo Jesús, pero a la vez pueden igual continuar viviendo en rebeldía contra Dios, lo que es igual a decir en práctica de pecado. Y continúa diciendo MacArthur: prometen salvación del infierno, pero no necesariamente liberación de la iniquidad. Prometen salvación del infierno, pero no poder en Cristo Jesús para vencer la tentación y por lo tanto vencer el pecado. Ofrecen, dice, una falsa seguridad a la persona que se goza en el pecado y menosprecia el camino de la santidad. Y cuando él dice ofrecen una falsa seguridad, es que le dicen a la persona: mire hermano, mire hermana, usted ya aceptó a Cristo, usted ya es salvo, usted ya es salva y usted no se preocupe, nada le va a quitar su salvación, usted desde hoy en adelante va camino al cielo, aunque estas personas se gozan en el pecado y por lo tanto practican el pecado. Y no solo se gozan en el pecado, menosprecian el camino a la santidad.
Y continúa diciendo, este evangelio nuevo ha producido una generación de cristianos, entre comillas, cristianos profesos, cuyo comportamiento no se diferencia de la rebeldía de los no regenerados. Óigalo bien, no hay diferencia. Usted no ve diferencia entre aquellos que dicen ser cristianos porque aceptaron a Jesús como su salvador personal y los que realmente son indiferentes a las cosas de Dios. No quieren saber nada de Dios o creen en Dios pero viven, ¿verdad?, haciendo su voluntad y viviendo en la práctica de pecado, es decir, los no regenerados. No hay diferencia. No hay diferencia entre estos cristianos profesos, ¿verdad?, y los no regenerados. Y luego dice, estadísticas recientes revelan, óigalo bien, que 1.600 millones de personas en todo el mundo se consideran cristianas. 1.600 millones de personas en todo el mundo se consideran cristianas. Un sondeo de opinión dice que ha tenido amplia publicidad en Estados Unidos, indica que 1/3 de los estadounidenses dicen que son nacidos de nuevo. Pero ¿sabe qué dice MacArthur? A la luz de las vidas de estas personas, a la luz de sus testimonios, dice, dichas cantidades, los miles de millones, dichas cantidades suponen ciertamente millones de individuos trágicamente engañados. Óigalo bien. Si lo hubiera dicho Luis Peralta, hubieran dicho, bueno, ¿y ese quién es? Pero no lo dice Luis Peralta. Lo dice un hombre muy serio, tiene 45 años de estar haciendo esto, estudiando, escribiendo, predicando. Y dice que millones de personas trágicamente están engañados. ¿Cuál es la primera característica de los hijos del diablo, dijimos? ¿Están cómo? Están engañados. Están engañados. Dice, la suya, dice, es una condenatoria y falsa seguridad. La promesa de vida eterna, sin someterse a la autoridad divina, nutre la perversidad del corazón no regenerado. Los entusiastas convertidos a este nuevo evangelio creen que su comportamiento no guarda relación con su situación espiritual, aun si continúan la práctica desenfrenada de los más groseros pecados y manifestaciones de depravación humana. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Y luego él dice, como pastor he rebautizado un sinnúmero de personas que una vez tomaron una decisión de aceptar a Cristo, fueron bautizados, pero que aún así no experimentaron ningún cambio. Es decir, continuaron en una vida de práctica de pecado. Llegaron más tarde a una auténtica conversión, gracias a Dios. Llegaron más tarde a una auténtica conversión y buscaron de nuevo el bautismo como expresión de una salvación genuina. ¿De qué está hablando MacArthur? De muchas personas que estaban engañadas, creyendo que eran hijos de Dios cuando realmente eran hijos del diablo. ¿Solo por qué? Solo porque habían hecho una oración sin convicción, sin arrepentimiento, sin conversión, sin fe bíblica para salvación. Y un día estas personas, por la misericordia de Dios, por la gracia infinita de Dios, fueron confrontados por Dios, se convirtieron a Dios y fueron rebautizados. Fueron rebautizados. Y dice MacArthur, preste atención a la manera en que típicamente se presenta el evangelio hoy. Preste atención a la manera en que típicamente se presenta el evangelio hoy en día. Usted va a escuchar que se invita a los pecadores con palabras como acepta a Cristo como tu Salvador personal. Pide a Jesús que entre en tu corazón. Invita a Cristo a entrar en tu vida o toma una decisión por Cristo. Y puede que usted esté acostumbrado a oír estas frases que hasta se sorprenda al enterarse de que ninguna de ellas está basada en la terminología bíblica.
Ninguna de ellas está basada en la terminología bíblica. Entonces es aquí donde quizás usted diga, oiga pastor, espérese pastor, pero el que inviten a una persona a pasar al frente a aceptar a Cristo, claro que tiene fundamento bíblico. ¿Qué nos dice allá en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12 y 13, o desde el 11? A lo suyo vino y lo suyo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Oiga pastor, ahí está el fundamento bíblico. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahí está el fundamento bíblico. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, yo recibí a Jesús. Yo acepté a Jesús cuando tenía tal edad en X o Y iglesia o X o Y denominación. Y como yo recibí a Jesús, y la Biblia dice, o Dios dice en su palabra, que a los que le recibieron y creen en su nombre, Él les dio potestad, Él les dio esa autoridad, ese poder de llamarse hijos de Dios. Entonces yo creo firmemente que yo soy un hijo de Dios. Miren, para no ofender a nadie, quiero comenzar diciendo que yo soy el primero en la lista en que un día también pasé al frente a repetir la oración de aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Pero mi vida no cambió. Mi vida siguió siendo la misma. Y aquí está mi esposo para dar testimonio. Eso sí, solo en un aspecto cambió mi vida, en que el diablo me engañó y yo creí. El diablo me engañó que desde el momento en que yo había hecho esa oración de aceptar a Cristo sin conversión, yo había venido a ser un cristiano, un hijo de Dios, y que si yo me moría me iba al cielo. Pero realmente yo quiero decirles que a pesar de que yo había repetido esa oración tal como se me había indicado que hiciera, mire, yo seguía viviendo en una vida de práctica de pecado. No solo seguía viviendo una vida de práctica de pecado, yo seguía gobernando mi vida. Yo seguía siendo el Señor, el amo, el dueño de mi vida, no Dios. Por tanto, yo quiero preguntarles hoy a ustedes, aunque yo hubiese pasado al frente a aceptar a Cristo, a recibir a Cristo en mi corazón como mi Salvador, por el hecho de haber seguido practicando el pecado y haber seguido gobernando mi vida por 3-4 años aproximadamente, yo quiero preguntarles, ¿de quién era hijo yo? ¿Hijo de Dios o hijo del diablo? A ver. ¿De quién era hijo yo? Exacto. Correcto. Perfecto. Era hijo del diablo. Era un hijo totototote del diablo. Mire, bien encaladito por fuera. ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar a los pueblos ahí donde están las casas de Bahareque? Cómo las pintan bien bonitas, ¿verdad? También las de adobe, las pintan bien bonito con cal por fuera, ¿sí o no? ¿Y cómo se ven? Recién pintadas. Bien blanquitas, bien bonitas, pero luego les pega el sol. Les pega la lluvia y les vuelve a pegar el sol y las capas, esas capas de cal se van cayendo y van dejando al descubierto de lo que son realmente las paredes, del material que son realmente las paredes. Luego se ven con el tiempo horribles. Pues tristemente, déjeme decirle que así estaba yo. Como Jesús diría, como un sepulcro blanqueado, como un sepulcro blanqueado. Eso sí, pero bien engañado. Si hay alguien que reunía la primera característica del hijo del diablo, era yo. Bien engañadito, bien engañado. Qué triste es que no solo yo, no quiero pedirles que levanten la mano, pero ¿cuántos aquí háganse un autoexamen? También un día, quizás un año, 5, 20, 50, no lo sé, 40, 30. Pasaron al frente en algún lugar, alguna iglesia, al final de una enseñanza. Pasaron voluntariamente o los agarraron de la manita, como luego sucede, o del brazo, y los fueron ahí jalando, ¿verdad? Ténganme listos los voluntarios que ahí mando los mecates. Hasta que los llevaron al frente, ¿verdad? Y ahí se arrodillaron y repitieron una oración parecida a esta: Señor, Señor, reconozco que soy pecador. Que soy pecador.
Te recibo como mi único y suficiente Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Gracias por ser mi Padre, gracias por ser mi Padre. Amén. Y hubo júbilo en ese lugar. Y a usted no se le olvida que usted ese día aceptó a Cristo y desde entonces usted ha creído que es hijo de Dios o hija de Dios. A ver, acuérdese de eso, examínese usted. Pero también quiero que además de acordarse de ese evento tan memorable que sucedió en ese día, también quiero que se acuerde cómo siguió viviendo usted, seguramente igual que yo, en la práctica de pecado, en los enojos, en los pleitos, en los celos, en las iras, quizás, ¿verdad?, en el resentimiento o la amargura o la falta de perdón, la vanidad, la soberbia, el orgullo, quizás en el chisme, la murmuración, la mentira, la calumnia, el robo, etcétera, el amor al mundo y las cosas del mundo. Quizás, ¿cómo vivió usted, varón o mujer? Quizás estaba en adulterio y siguió en adulterio. Quizás estaba en fornicación, en unión libre y siguió en unión libre sin preocuparse por arreglar esa situación delante de Dios y delante de los hombres. Piense, ¿qué pasó después de ese día en que usted aceptó a Cristo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguramente siguió viviendo igual. Yo pregunto, ¿fue hijo de Dios o no? Contéstese usted. ¿Fue hija de Dios o no? ¿Duele? Sí duele. Claro que duele. ¿Usted cree que a mí no me dolió haber estado engañado 4 años? No solo me dolió, me dio cólera que el diablo me hubiera engañado, hombre. Me dio cólera que el diablo me hubiera engañado, pero le di gracias a Dios. Claro que le di gracias a Dios el día que Él me quitó esas vendas que el diablo había puesto en mis ojos a través de falsos líderes espirituales. Di gracias a Dios por su infinita misericordia, por salirme adelante y ponerse delante de mí, por detenerme en mi loca carrera que yo llevaba pensando que iba para el cielo cuando realmente iba ¿para dónde? A ver, para el infierno. Qué triste. Pero Dios fue bueno y Dios quiere ser bueno con muchos en este lugar y en muchos lugares donde se vayan a escuchar estas enseñanzas. Dios quiere quitar vendas también, como lo hizo conmigo. Dios quiere quitar, ¿verdad?, engaños de la mente de muchas personas que creen que son hijos de Dios cuando realmente son hijos e hijas del diablo. Quizás usted me diga, oiga pastor, pero a ver, ¿me podría usted explicar lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 al 12? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, fíjese bien, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Okay. Con la ayuda de Dios y su palabra, vamos a proponernos explicar esto. Lo primero que quiero decirles es que ahí en el verso 11 se nos dice que cuando Jesús, Dios vivo y verdadero, se hizo hombre, y siendo verdadero Dios y verdadero hombre, vino a esta tierra, vino a este mundo y se presentó a sus contemporáneos, sobre todo al pueblo de Israel, como el Mesías, como su Salvador. Esos suyos, esos que Él había creado, esos que eran su pueblo, el pueblo de Israel, no le recibieron. No le aceptaron como el Mesías, ni creyeron en Él como el Mesías para ser salvos. De modo que ahora Jesús se ofrece de nuevo, pero no solamente a los judíos, sino que se ofrece de nuevo a toda la humanidad, a todos nosotros, a todos los que estamos aquí y fuera de aquí, a toda la humanidad. Y a los que le reciben, Él les da potestad, Él les da el privilegio, el honor, el derecho de ser hechos hijos de Dios. En el verso 12 vemos dos verdades que yo no quisiera pasar por alto antes de entrar a explicar qué es eso de a los que le recibieron y creen en su nombre. Estas dos verdades son que cuando se nos dice
a los que le recibieron a Jesús, es decir, el grupo de personas que le recibieron, eso significa que hubo en ese entonces y siempre a lo largo de la historia ha habido un grupo de personas no muy grande lastimosamente, se le conoce como el remanente, como la manada pequeña, un grupo de personas que sí le han recibido y que sí creen en su nombre, es decir, en la persona de Jesús. Y qué triste es pensar en esto, que solo es un remanente el que realmente le recibió y le sigue recibiendo y creyendo en él, porque aunque Jesús, óigase bien, aunque Jesús murió por todos, dice la palabra de Dios, y por todos murió, aunque Jesús murió por todos, las grandes mayorías siguen rechazándolo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero también podemos ver otra verdad muy preciosa, y es que este remanente que le recibe y cree en su nombre viene a demostrar, óigase bien, que sí es posible hacerlo. Viene a demostrar que sí es posible hacerlo, condenando a todos aquellos que no lo recibieron y no creyeron en él como el Mesías, como el Salvador. Demostrando que sí es posible hacerlo si está ese deseo en el corazón de hacerlo. Pero también el hecho de que lo hayan recibido no solo va a condenar a los que no lo recibieron, sino que el hecho de que lo hayan recibido, eso nos demuestra que los que no le recibieron no porque no pudieron. Es que yo quería mucho recibirlo, pero no pude. No, espere. Los que no le recibieron no fue porque no pudieron, sino porque no quisieron. De modo que hoy en día es igual. Los que no lo reciben no es porque no pueden, sino porque no quieren. Así de sencillo. Mas a los que le recibieron, dicen la preciosa y bendita palabra de Dios, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Yo quisiera centrarnos o que nos centremos en dos palabras claves para entender esto y para entender dónde está la mentira de Satanás. La primera palabra es recibir y la segunda palabra es creer. Y voy a dar inicio estudiando la palabra recibir. Yo quiero decirles que la palabra recibir o recibieron, que se utiliza ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 12, cuando dice más a los que le recibieron, es una palabra griega y es la palabra griega lambano. Y quiero comenzar diciendo que lejos de indicar una actitud pasiva, óigalo bien, lambano o recibir, lejos de indicar una actitud pasiva de solamente poner las manos, lejos de indicar una actitud pasiva de parte del que recibe algo, en donde éste solamente se limita a recibir, lambano implica acción. Oiga bien. Lambano o recibir implica acción, implica actuar, implica un acto de tomar para sí, ya que la persona que recibe muestra o tiene un interés muy especial. O más bien podríamos decir, ya que hay un interés muy especial de parte de aquel que recibe algo. Y esto, el que lambano es algo activo, es acción, es actuar, es tomar para sí. Esto convierte el acto de recibir, y en nuestro caso hoy, a Jesús, en un acto consciente, en un acto voluntario. Y este acto de recibir, que conlleva una actitud activa en la persona que recibe, implica desde que se define la palabra lambano, implica mucho más, oiga bien,
mucho más que repetir una oración de manera pasiva donde solo se confiesa el hecho de que se recibe a Jesús como su único Salvador. Y ya. ¿Sí se entiende? La persona pasa al frente o la pasan, se arrodilla, repite, recibe y ahí terminó todo. No, para nada. Nada más lejos de la realidad que eso. Ya lo vamos a ver. ¿Qué implica el recibir? ¿Qué implica el lambano? ¿Qué implica el recibir a Jesús? Yo quiero decirle que primeramente implica aceptar. ¿Ya ve? Ahí está. Yo lo acepté. Ahí está. Implica aceptar. Sí. Implica aceptar. ¿Y qué es aceptar? Aceptar primeramente es aprobar. Dar por cierto aquello que se nos da tal y como es, sin cambiarlo. Es aceptar, es recibir, aceptar es aprobar, es dar por cierto aquello que se nos da tal y como es. Óigalo bien, tal y como es. En este caso es recibir a Jesús tal y como es, tal y como es. Y recibir a Jesús tal y como es, aceptar a Jesús tal y como es reconocer a Jesús, es reconocer a Jesús y es recibir a Jesús tal o conforme a todo lo que Él dijo sobre sí mismo. Es reconocer a Jesús conforme a todo lo que Él afirmó sobre sí mismo en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo quiero decirle que aceptar a Jesús primeramente es aceptar, es reconocer, es dar por cierto que Jesucristo es Dios. Óigalo bien. Que Jesucristo es Dios. Que ese que a usted le está diciendo arrepiéntete es Dios, es Dios. Es reconocer que Jesucristo es Dios. Pero no solo es Dios, Jesucristo es el Rey de reyes, óigase bien. Pero no solo eso, es el Señor de señores, es el Señor de gloria y majestad. Óigalo bien. Es como se le llama en griego el Kurios, que significa el supremo en autoridad en su vida y en la mía. El soberano, el único soberano o rey o gobernador de su vida y de la mía. El dueño. Ya usted no es el dueño, ya usted no va a hacer con su vida lo que quiera, porque Él es el dueño y el amo de su vida y la mía. Por tanto, fíjese bien, estamos hablando de lo primero que significa recibir, que es aceptar, y es aceptar o reconocer a Jesús conforme lo que Él dijo de sí mismo, que es Dios, que es Rey, que es Señor, que es el amo, el soberano, el dueño absoluto. Por tanto, la persona, óigalo bien, desde la primera característica se marca la diferencia. La persona que realmente ha recibido a Jesús, esa persona debe de reconocer que ya no tiene ningún derecho a gobernar su vida, a dirigir su vida, sino que debe de rendirse inmediatamente, incondicionalmente y por amor a Jesús. Óigalo bien. Es lo primerito. Recibir, que implica aceptar, lleva consigo una renuncia total en la vida de la persona. ¿A qué? A ser gobernada por el diablo, a ser gobernada por el mundo, a ser gobernada aún por su yo, por él mismo o ella misma. ¿Para qué? Para rendirse, para entregarse, como esa esposa que se entrega confiada, como esa novia más bien, que se entrega confiada, que se entrega enamorada, que se entrega gozosa a ese novio que va a ser su esposo.
Y no solo se entrega, sino también le jura ¿qué? Fidelidad, amor, respeto. De modo que si una persona, óigalo bien, dice que aceptó a Jesús como su Salvador personal, pero primeramente no le ha aceptado a Jesús como lo que Él es, Dios, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Señor de gloria y majestad, el Curios, y no ha renunciado a gobernar o seguir gobernando su propia vida para hacer a Jesús su dueño, óigalo bien, su amo, su rey, su gobernante supremo, en una obediencia total e incondicional a Dios. Mire, desde lo primero que implica aceptar, esta persona no ha aceptado. ¿O sí? Pregunto yo. Y esta persona que ni siquiera ha cumplido el primer requisito de los varios que significa o implica recibir, esta persona no es cristiana. Esta persona, lo digo con todo dolor y respeto, esta persona no es hija de Dios. Esta persona está engañada. Y está engañada por el diablo. Ahora entiendes por qué al diablo no le molesta que un montón de gente pase al frente a repetir la oración, ¿verdad? No, al diablo no le molesta. Es más, si el diablo pudiera disfrazarse de 100 ujieres y poder llevar el mayor número de personas al frente a arrodillarse y a repetir esta oración de aceptar a Cristo sin conversión, ¿verdad? Que es igual a condenación, ¿verdad? El diablo feliz lo haría. Es más, mira, el diablo lo hace a través de ujieres, viéndolo bien. A ver, pensemos, el diablo lo hace a través de ujieres bien vestiditos, bien perfumaditos, que están invitando a la gente y llevando a la gente. Mira, ahí está el diablo llevándolos de la mano a hacer esa oración de aceptar a Cristo, pero ¿sin qué? Sin aceptar que Jesús es Dios, su Dios, que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, sin aceptar que Jesús es el Curios, sin aceptar que es necesario renunciar y morir a nosotros mismos, a seguir gobernando nuestra propia vida y a rendirnos totalmente a Él. ¿Cómo ven? Qué tremendo. ¿Qué más debemos aceptar? Cuando recibimos a Jesús, ¿qué más debemos aceptar? Además de que Él es Dios, de que Él es Rey, de que Él es Señor de señores, el Curios. Debemos aceptar, debemos reconocer, debemos dar por cierto que Él es santo. Óigalo bien, que Jesús es santo. Y porque Él es santo, Él no va a morar con el impío o el pecador. Él no va a tener amistad o comunión íntima. Él no va a tener compañerismo con aquella persona que, habiendo dicho que aceptó a Jesús o que le aceptó como su único y suficiente Salvador, continúa viviendo, siendo el amo de su vida, pero también continúa viviendo en la práctica ¿de qué? De pecado. Óigalo bien, no se engañen. No se engañe, no se engañe. Jesús no va a tener compañerismo. Ay, dice la gente, es que Jesús está conmigo. Lo siento un calorcito, pero siguen con esos resentimientos tan terribles, ¿verdad? Siguen, ¿verdad? Ahí con esos chismes, murmuraciones, envidias, vanidades, amor al mundo y las cosas del mundo. Siguen en pecados sexuales, siguen en mentira, hipocresía, siguen robando también de una u otra forma. Ahí siguen también llenos de ira, ¿verdad? Y dicen que sienten a Jesús. Es que yo puedo sentir su presencia. No, hombre, la del diablo es la que sientes. Porque Jesús es santo. ¿Y qué nos dice la Biblia en Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué comunión tiene el santo con aquel que solo vive para amar el pecado y el mundo y las cosas del mundo? A ver, y para amarse a sí mismo o a sí misma y para vivir para hacer su voluntad. A ver, dígame usted, ¿qué comunión tienen? Ninguna comunión tienen. Aceptar a Jesús es aceptar que Él es santo. Y por cuanto es santo, no morará, no tendrá amistad o comunión íntimo, compañerismo con aquel que ama el pecado, que no se quiere arrepentir de sus pecados ni de su vida de pecado, porque todavía quiere seguir deleitándose en esa vida
de pecado. Amén. ¿Cuánta gente sigue viviendo en una práctica de pecado, pero dicen que son hijos de Dios porque hicieron la oración de aceptar a Jesús? Cuando aceptar es reconocer a Jesús conforme a todo lo que Él afirmó sobre sí mismo. Y Él dijo, Él es santo. Amén. En tercer lugar, es aceptar. Aceptar es reconocer, es dar por cierto que Jesús es su único y suficiente Salvador. Y que no hay otro medio de ser salvos. No hay otro medio de salvación fuera de Jesús, fuera de su sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, pero también al resucitar al tercer día. Amén. Todos los que están confiando en que son hijos de Dios, porque hacen buenas obras, óigalo bien, porque pertenecen a una organización religiosa, porque creen que todos son hijos de Dios, porque han confiado su salvación a que van purificando el pecado con el dolor, etcétera, etcétera. Mire, no es cierto. No hay otro nombre dado a los hombres, ya lo dijimos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre ¿de quién? De Jesucristo. Allá el apóstol San Pablo le decía a Timoteo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama ese mediador? Ahí mismo Dios nos lo dice: Jesucristo, hombre. Jesucristo que se hizo hombre. No, créame, aquí en cuanto a la salvación no hay corredentoras, y lo digo con mucho respeto, no hay corredentoras, no hay santos que intervengan, no hay oraciones sin conversión que valgan, óigalo bien, no hay obras de misericordia sin un corazón convertido que valgan, óigalo bien, no hay. No hay purificación de pecados por medio del dolor o del sufrimiento, no hay. Solamente hay un Salvador y se llama Cristo el Señor, punto. Así de sencillo. Pero también yo quiero decirles que recibir implica aceptar, y aceptar en este caso a Jesús significa reconocer su doctrina, reconocer lo que Él enseñó, reconocer que lo que nosotros podemos leer en los evangelios acerca de lo que Jesús dijo es que es cierto. Aunque no nos guste. Aunque cuando allá leamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a eso a muchos no les guste. ¿Por qué? Porque dicen que con solo haber hecho la oración de aceptar a Cristo, aunque no vivan haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, sino su propia voluntad, ya son hijos de Dios. Cuando Jesús les dice, no es cierto. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo capítulo 7 verso 21. Aunque nos guste más lo que dice allá el apóstol, el ungido, el siervo, el profeta, el pastor, el cura, de que no hay problema, hombre. De que no hay ningún problema. Dios es amor, Dios es bueno y Dios va a salvar a todos. Dios es amor, es cierto. Dios es bueno, es cierto. Pero ahí está la misma serpiente antigua utilizando una verdad. ¿Para qué? Para engañar. Dios es amor, Dios es bueno, Dios va a salvar a todos. No es cierto. Él quiere que todos sean salvos, eso es cierto. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es cierto. Pero no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque se necesita de un acto de la voluntad, se necesita de la fe, se necesita de creer, se necesita de lo que estamos viendo aquí, de aceptar lo que Jesús dijo ser y rendirnos a esa persona.
de manera total e incondicional, porque Él dijo ser Dios, y si es Dios, Él se merece, debemos de rendirnos a Él de manera total e incondicional. Él dijo ser el Rey de Reyes, y por eso Él se merece, debemos de rendirnos a Él de manera total e incondicional. Él dijo ser el Señor de señores, debemos de rendirnos a Él de manera total e incondicional, como el primer acto de venir a Él para recibirlo. Si no hay renuncia, o si no hay ese reconocimiento de Jesús como Dios, como Rey, como Señor, y no hay esa renuncia, no puede haber esa aceptación. Si no nos vaciamos de nuestro yo, si no nos vaciamos de nuestra maldad, si no nos vaciamos del pecado, entonces ¿cómo le vamos a dar lugar a Jesús en nuestro corazón? Yo pregunto. Por eso no en vano, lo primero que significa recibir es aceptar, y lo primero que implica aceptar es renunciar a nosotros mismos, es renunciar a nuestra vida de pecado, es renunciar al gobierno de nuestro yo, a gobernar nuestras vidas, para que Él que es Dios, Él que es Rey, Él que es Señor, Él que es Santo, 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 pueda entonces entrar. Porque ¿cómo le vas a recibir? ¿Cómo le vas a aceptar si tu corazón está lleno de ti mismo o de ti misma? Si tu corazón está lleno de amor por ti mismo o por ti misma, si tu corazón está lleno del mundo y las cosas del mundo, si tu corazón está lleno de pecado, si tú eres el Rey sentado en el trono de tu corazón, ¿cómo es que lo vas a recibir? ¿Cómo es que lo vas a aceptar? ¿Cómo es que Jesús va a entrar? No puede. Y no solo no puede, no quiere. Jesús no quiere entrar ahí. Imagínate que yo te invite a la casa ya de un familiar de pueblo donde tienen letrina. ¿Sí han visto ustedes las letrinas, verdad? Yo te diga, le quiero enseñar el lugar más espléndido de esta casa, y te llevo al jardín, ¿verdad? Y tú dices, será alguna planta, será alguna flor, y allá al final del jardín está la letrina, y te meto a la letrina y te digo, te introduzco a la letrina y te digo, mire, yo quiero introducirlo a usted con este mecate allá adentro, métase. No se preocupe, solo hasta el cuello le va a llegar todo lo que hay allá abajo, después lo vamos a sacar, no se aflija. ¿Quién quiere meterse a ese lugar? Levanta la mano el que quiere meterse a una letrina de pueblo. A ver. Nadie. ¿Usted cree que Jesús quiere meterse a muchos corazones que se parecen a letrinas? A ver. Mire, a mí me da tristeza ver cómo las personas, sin haber reconocido lo que Jesús es y sin haberse vaciado de ellos, de su amor por ellos mismos, de su soberbia, de su orgullo, de ese derecho que creen que tienen para gobernar sus vidas. Y lo que es peor aún, sin haberse vaciado de su pecado, sin haber renunciado al pecado, quieren invitar a Jesús a entrar a sus corazones. Oiga, usted no mete a una persona que aprecia una letrina. ¿Por qué invitan a Jesús a entrar a sus corazones que son idénticos o peores que letrinas? Oiga, qué desvergüenza. Pero es lo que la gente está haciendo. Pase adelante, mi Señor Jesús, a la letrina de mi corazón. Ahí le tengo un lugarcito, todavía falta 1 metro para que se llene. Pero mire, no importa ese metro que falta que se llene, ¿verdad? Ahí va a estar usted, y como usted mide más, entonces no se preocupe. El resto del metro, ¿verdad? Se lo va a tener que fletar con letrina, ¿verdad? Con pupú, ¿verdad? Pero no importa. 1 metro de pupú y otro metro sin pupú, Jesús. Pero pase adelante, y si tu corazón está lleno ya, como generalmente los corazones están llenos, no, Jesús no va a entrar a esos corazones. Esa gente no puede aceptarlo. No puede aceptarlo. Porque primeramente Jesús no va a entrar a esos corazones, ni quiere entrar a esos corazones. Amén. Y conste que solo estamos viendo lo primero. Aceptar. Recibir implica aceptar. Solo estamos viendo lo primero. Y con lo primero, ya usted se podrá dar cuenta, si usted fue de los que como yo también hice la oración de aceptar, pero sin todo esto que hemos dicho, ya usted se estará dando cuenta que
diablo le engañó, como a mí me engañó. ¿Qué más implica aceptar? Además de reconocer a Jesús conforme a todo lo que Él afirmó sobre sí mismo. Además de reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador y reconocer su doctrina como verdadera. Recibir, que implica aceptar, es también reconocer o dar por cierto o dar como verdadero que lo que Jesús afirma, oiga bien, acerca de la condición espiritual de todos aquellos seres humanos que aún no han nacido de nuevo, que no se han convertido a Dios y que no son salvos, es cierto. Aunque no nos guste, oiga bien. Hoy necesitamos que desde los púlpitos hable más Jesús y hablen menos los hombres. ¿Cómo ven? ¿Quién está de acuerdo con eso? Hoy necesitamos que desde los púlpitos hable más Jesús y hablen menos los hombres. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando Jesús habla, a la gente no le gusta. El problema es que cuando Jesús habla, a la gente no le agrada. Y la gente se va. Se va a buscar maestros que les hablen conforme a sus concupiscencias, conforme a sus pecados. La gente se va a buscar hombres que les digan lo que quieren oír. ¿Por qué? Porque lo que Jesús les dice no les gusta. Y es que eso no es nada nuevo. Yo te invito a leer los evangelios y a darte cuenta cómo cuando Jesús hablaba, sucedían dos cosas. La primera, había gente que recibía su palabra, aunque para eso tenían que retorcérseles las tripas, pero no importaba. Recibían su palabra como palabra de Dios, como palabra del Mesías, del ungido, del Salvador, y se convertían en sus seguidores. Pero luego habían personas, que es el otro grupo, que aborrecían a Jesús por sus palabras. Cuando Dios habla, cuando Jesús habla desde los púlpitos, igual hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Hay un grupo de personas que dice amén, aunque no me guste. Amén, aunque se me retuerzan las tripas. Pero es cierto, es palabra de Jesús y es palabra de Dios. Y si se rinden a Dios, si se rinden a Jesús y su palabra, van a ser sus discípulos. Pero hay personas que les puede más el retortijón de tripa y dicen no. Y van a buscar a alguien que les diga lo que tristemente quieren oír. Aceptar a Jesús, amados y amadas, es aceptar que lo que Él dice con respecto a la condición de la persona que aún vive en pecado, que no ha nacido de nuevo, que no es salva, es la última palabra. Es la última palabra, es la verdad. Y no hay más verdad que esa. Por más que los hombres quieran dorarle la píldora, por más que los hombres quieran suavizar esa palabra para que la gente no se sienta mal, para que la gente no se sienta incómoda, para que la gente no se les vaya. No vaya a ser que un buen ofrendador esté entre los que se vayan. No. Entonces vamos a decirles lo que les gusta. Vamos a decirles verdades a medias. Vamos a mezclar la Biblia con psicología. Vamos a mezclar la Biblia con pensamiento positivo. No, eso ya dijimos. Déjenselo a Dale Carnegie, hombre, o a Emilio Santamaría. Que los hombres prediquen el evangelio de la salvación, lo cual implica arrepentíos y creer en Cristo Jesús. Amén. Aceptar implica que demos por un hecho veraz, que demos por cierto que lo que Jesús dice de las personas que no se han convertido a Él, que no han nacido de nuevo,
Eso es. Y lo primero que debemos aceptar es que cuando una persona que es creación de Dios y que ha vivido en la práctica de pecado, no se ha convertido a Dios para ser salvo, para ser salva, para ser perdonado o perdonada, Dios le llama, Jesús le llama pecador. Jesús le llama pecadora. ¿Por qué? Porque tristemente ese es su estado o condición delante de Dios y de los hombres. Porque así lo decidiste tú. Porque así lo han decidido los pecadores de manera consciente y voluntaria. Qué necesario es antes de aceptar a Jesús, no solamente, como decíamos, reconocer quién es Él, que es Dios, que es Rey, que es Señor de señores, que es santo, que es el único y suficiente Salvador, que su doctrina es la única verdad absoluta que hay, sino también reconocer que antes de convertirnos a Dios somos pecadores y no hay otro nombre. Somos pecadores, porque así lo decidimos de manera consciente y voluntaria. Como aquel hombre, Pedro, ¿se acuerdan? Después de aquella pesca milagrosa que se nos narra ahí en el Evangelio, donde se nos dice que después de presenciar ese milagro de la multiplicación ahí, de cómo no habían pescado toda la noche y de repente, ¿verdad? Jesús les dice, boga mar adentro y aún Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos pescado, pero bueno, si tú lo dices, en tu nombre echaremos la red. ¿Se acuerdan? Y luego viene este hombre Pedro, ¿verdad? Y va ahí con sus compañeros y con Jesús ahí en la barca, y de repente tiran la red y captan una gran cantidad de peces. Pedro postrado ante Jesús, ¿qué le dijo? ¿Quién se acuerda qué le dijo Pedro postrado ahí ante Jesús? Delante de todos, ahí no le importó. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy un hombre pecador. Se necesitaba valor para hacer eso, y más delante de todos. Acuérdense que Pedro era un hombre judío, era un hombre que tenía una religión. ¿Cuál era esa religión? Esa religión era el judaísmo. Era un hombre que iba a la sinagoga, era un hombre que iba al templo, era un hombre que era visto por todos como quizás un hombre piadoso, pero en ese momento no le importó. En ese momento no le importó que estuvieran sus compañeros, sus conocidos. En ese momento no le importó el concepto que los hombres tuvieran de él. Y se postra delante de Jesús. Por cierto, los judíos no se postraban delante de ningún hombre, solo ante Dios. De modo que Pedro, al postrarse delante de Jesús, reconoce primeramente que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías. Pero también reconoce cuál es su verdadera condición espiritual. ¿Y cuál era su verdadera condición espiritual? Dice, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Qué impresionante. Pero no solo debemos aceptar que somos pecadores, sino que debemos aceptar que nos descarriamos y nos apartamos de los caminos de Dios de manera consciente y voluntaria, sin que nadie nos obligara a hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que dicen aceptar a Jesús y dicen reconozco, cuando hacen la oración, Señor, Señor, reconozco que soy pecador. Si tú en ese momento los detienes y les dices, a ver, un momentito, ¿usted reconoce que es pecador? Sí, reconozco. ¿Qué pecados ha cometido? Bueno, ¿qué pecados he cometido? Déjeme ver. No robo, no mato, no soy esto, no soy el otro. ¿Qué pecados he cometido? Ni siquiera están conscientes de pecado. Y si ustedes le dicen, oiga, si ustedes lo conocen y ustedes le dicen, oiga, pero es que usted ha cometido adulterio. Oiga, pero es que usted está viviendo en unión libre. Oiga, pero es que usted es así y asá. Ay, hermano, es que mire, usted no sabe lo difícil que es vivir con esa mujer que vivo como esposa. Y ella me empujó a cometer este adulterio.
Qué hijo del diablo, ¿verdad? Está repitiendo ahí con cara de piadoso. Reconozco que soy pecador. Pero cuando usted lo detiene y le dice, oiga, ¿qué pecados ha hecho? Primero ni los quiere reconocer. Y cuando se le muestran por nombre, se justifica. Le echa la culpa a todo el mundo. Oiga, señora, espéreme. A ver, pero es que usted es una amargada. Así dan testimonio, o de esto dan testimonio en su casa, su marido y sus hijos, aún los vecinos. Es que usted no sabe el marido que tengo o el diablo que tengo por marido, y los diablitos que tengo por hijos, y el diablo que tengo por vecino. Se justifican. No. Debemos reconocer como parte de aceptar, como parte de recibir. Debemos reconocer que somos pecadores y que nos hemos descarriado, nos hemos apartado del camino de Dios de manera consciente, de manera voluntaria, y que nadie nos obligó a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo hicimos en nuestro egoísmo, porque lo hicimos pensando solamente en nosotros y en nadie más. Para aquellos que les gusta anotar para meditar en casa, allá en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 29, ¿qué nos dice el predicador? Que no es otro más que Salomón. Dice, Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto. Para aquellos que culpan a Dios, es que hermano, mi naturaleza pecaminosa me impulsa como el clavo es atraído por el imán. Mi naturaleza pecaminosa con que Dios me formó. Y se justifican echándole la culpa a Dios, que Dios le dio una naturaleza pecaminosa y que por eso no pueden dejar de pecar aunque quieran. No es cierto. Dios hizo al hombre recto, dice. Punto. ¿Y qué dice? Pero ellos buscaron muchas perversiones. Y allá en el libro del profeta Isaías, ¿se acuerdan? En Isaías capítulo 53, verso 6, para los que anotan, ¿qué se nos dice ahí? Todos nosotros, dice. ¿Cómo dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Es decir, de manera consciente y de manera voluntaria nos descarriamos. Pero no solo eso. Es aceptar no solo que somos pecadores, sino también nuestros pecados por nombre, y aceptar que nos descarriamos y nos apartamos del camino de Dios es aceptarlo delante de la presencia de Dios, como decíamos, ¿sin qué? Sin justificarnos, sin poner excusas, sin culpar a otros. Como bien decía el rey David en el Salmo 51, ¿se acuerdan? Porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco, Señor, mis rebeliones. Nadie me obligó, nadie me manipuló, nadie me forzó, nada, Señor. Lo hice. Y no solo eso, es aceptar de que eres pecador, de que eres pecadora, de que te descarriaste, te apartaste de los caminos de Dios de manera consciente, de manera voluntaria, que nadie te forzó ni te obligó a hacerlo. Es reconocer cada uno de esos pecados que Dios te muestra ante Dios sin excusas y reconocer que eres culpable. Aquí si no somos el bueno, queremos hacer el feo, ¿no? ¿Se acuerdan? El bueno, el malo y el feo, ¿no? Aquí si no somos el bueno, queremos por lo menos ser el feo. Es el único momento en nuestras vidas donde nos gusta ser el feo, porque a nadie le gusta ser feo, o el feo, o la fea. Pero de todas formas, nadie quiere ser el malo. Ahí es donde quiero llegar. Nadie quiere ser el malo, nadie quiere reconocerse delante de Dios como realmente es. Recibir, que implica aceptar, implica admitir que somos culpables delante de Dios. Y somos culpables delante de los hombres. ¿Por qué? Por haber pecado contra Dios y por haber pecado contra nuestro prójimo. Pero no solo es aceptar que somos culpables, algo peor todavía. Es aceptar que merecemos ser castigados.
ser castigadas por Dios. Y ahí es donde la gente dice, no. Es reconocer, es aceptar que merecemos como pecadores culpables, como pecadores que hemos pecado contra Dios, merecemos ser castigados, ser castigadas por Dios. Y no solo eso, sino que Dios sería aún justo, Dios sería aún bueno y Dios de amor si nos castigara por culpa de nuestros pecados cometidos contra Dios, de los cuales no quisimos arrepentirnos cuando Dios nos dio cada oportunidad, los cuales no quisimos confesar a Dios cuando Dios nos dio la oportunidad, y por los cuales no creímos que Dios a través de Jesús podía perdonarnos. Óigalo bien. ¿Qué más implica aceptar? Es admitir, es aceptar que Cristo ha sido herido por nuestras rebeliones y que ha sido molido por nuestros pecados. En otras palabras, es aceptar que por causa de nuestros pecados y nuestras rebeliones, Cristo padeció en la cruz del Calvario, y mucho antes de llegar a la cruz, cuando fue azotado, cuando fue coronado con espinas, cuando fue escupido, cuando fue abofeteado, y luego cuando finalmente fue crucificado, es reconocer que Él padeció todo eso por nosotros, por tu culpa, la tuya y también la mía. ¿Sí me entienden? Pero también es aceptar y reconocer que es justo y necesario renunciar, óigalo bien, renunciar a esa vida de pecado, renunciar a esa vida de maldad. ¿Por qué? Porque lastima a Dios y lastima a nuestro prójimo, porque ofende a Dios y ofende a nuestro prójimo, porque procede de un corazón egoísta, a quien no le importa lo que Dios piensa, a quien no le importa lo que Dios siente cuando se comete ese pecado, sino que solamente se piensa en el placer que el pecado produce. Solo se piensa en el placer que el pecado produce, pero no, óigalo bien, pero no en el dolor, en la ofensa que le provocamos a Dios cuando pecamos o a nuestro prójimo. Óigalo bien. Es aceptar que debemos renunciar ya de manera total, de manera radical, no solamente con esa vida egoísta de pecado, sino también al mundo y las cosas del mundo. Y que debemos renunciar ya de manera total, de manera radical, a seguir siendo gobernados por el diablo y seguir siendo gobernados por nuestro yo. Es renunciar ya de manera total y radical, pues, a seguir dirigiendo nuestras propias vidas. Nuestras propias vidas. Para después, óigase bien, para después creer en Jesús. Porque hoy tristemente en nuestro evangelismo nos centramos en la fe y por la fe, y amén, hermanos. Porque por la fe somos salvos. Nadie se salva por arrepentirse. Nadie se salva por arrepentirse. Somos salvos porque realmente hemos creído, hemos confiado que Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, al morir en esa cruz en nuestro lugar, Él recibe, Él lleva el castigo que nosotros deberíamos haber llevado por causa de nuestros pecados. Y Él al morir, Él paga la deuda a Dios que nosotros no podíamos pagar por haber quebrantado su ley, por haber violado su ley al pecar contra Él. Somos salvos por la fe, pero es necesario
Es necesario que antes de creer que Dios puede y quiere perdonarnos. ¿Por qué? Porque a través de lo que Jesús hizo al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día, para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Es necesario primero, antes de ejercer esa fe, el recibir. Y para recibir, dice, a todos los que le recibieron y creen en su nombre. Amados y amadas, Jesús bien pudo haber dicho, a todos los que creen en su nombre, sí o no. Y no pierde sentido el verso o el versículo, no pierde sentido la frase. Pero ¿qué dijo Jesús? A los que le recibieron primeramente, a los que creen en su nombre, segundo. Y no podemos recibirle si primero no le aceptamos. Y no podemos aceptarle si primeramente no le aceptamos a Jesús como lo que Él es. Ya lo vimos. Sin una renuncia, sin un vaciarnos de nuestro yo. Del seguir insistiendo a gobernar nuestras vidas. Del seguir insistiendo en el derecho que según nosotros creemos que tenemos a gobernar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente es Dios y es digno de gobernar nuestras vidas. Él es Rey, Él es Señor, Él es el Curios. Pero también no podemos recibirlo si no nos vaciamos de nosotros mismos, de lo que amamos. Sino también si no nos vaciamos del pecado, porque Él es santo. Reconociendo que somos pecadores, aceptando que somos pecadores, aceptando los pecados por nombre, aceptando o dando por hecho o como un hecho que fuimos nosotros los que decidimos descarriarnos, apartarnos de los caminos de Dios de manera consciente y voluntaria y egoísta también, que nadie nos forzó ni nos obligó. Aceptar todos y cada uno de nuestros pecados delante de la presencia de Dios, sin poner excusas o culpar a otros. Aceptar que somos por todo esto culpables y somos merecedores de la condenación eterna del infierno. Porque lo que hemos hecho no es cualquier cosa. Cristo Jesús ha sido herido por nuestras rebeliones, ha sido molido por nuestros pecados, pero también aceptar y hacerlo. Una renuncia total, radical, a esa vida egoísta, a esa vida gobernada por el yo, a ese derecho que creemos que tenemos de seguir gobernando nuestras vidas, pero también una renuncia al mundo y a las cosas del mundo, una renuncia al pecado, llámese como se llame, de manera inmediata, con la ayuda de Dios. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Y no le voy a pedir que pase al frente y repita conmigo una oración de aceptar a Cristo. No, al contrario. Le voy a pedir que si usted es de los que creyeron la mentira del diablo, de que solo con hacer esa oración de aceptar a Jesús, pero sin todo esto que hemos visto que aceptar implica. Si usted es una de esas personas, hoy reconozca que usted nunca ha recibido a Jesús. Porque ni siquiera ha llenado o llenó en ese momento en que usted pasó al frente a hacer esa oración de aceptar a Cristo, ni siquiera cumplió con el primer requisito de lo que implica aceptar. No llenó ni siquiera el primer requisito, que es aceptar a Jesús, que es aceptar a Jesús. Y si no llenó el primer requisito de recibir, que es aceptar a Jesús con todo lo que esto conlleva, oiga, no se engañe, o por lo menos ya no permita que el diablo le siga engañando.
Quizás usted un día aceptó, y quizás un día lloró, y quizás un día hubo fiesta en ese lugar, y quizás ese día ya le empezaron a decir hermano, hermana, y le empezaron a discipular, pero todo fue una farsa, y se lo digo con respeto, todo fue una farsa. ¿Y sabe usted quién tramó toda esa farsa? ¿Sabe usted quién estaba detrás de toda esa farsa? Sí, el diablo. El diablo. El que así como engañó a Eva, engaña al mundo entero. Y también ese día le engañó a usted. Como quiero decirle que ese día también me engañó a mí, haciéndome creer que por solo repetir una oración de aceptar a Cristo, sin cumplir todo lo que aceptar implica, yo era hijo de Dios, o usted era hijo de Dios o hija de Dios. Sea valiente en reconocer, aunque duela, que ni usted ni yo ese día llenamos ni siquiera el primer requisito o lo primero que implica recibir a Jesús, lo cual es aceptarlo. Y que ese día en que hubo fiesta en ese lugar, el que estaba más feliz era el diablo, porque había logrado engañarle a usted como había logrado engañarme a mí. Pero qué bueno es Dios, que hoy Dios viene y desenmascara al diablo y desenmascara otra de sus grandes mentiras que está llevando a millones de personas al infierno. Es que soy hijo de Dios porque acepté a Cristo, aunque sigan viviendo en la práctica de pecado. Amén. Líbrese hoy del engaño del diablo. Arránquese esa venda que el diablo le ha puesto y reconozca con dolor y con tristeza, pero también con gratitud para con Dios, que lo que sucedió aquel día, no importa dónde ni cuándo, si usted no llenó lo que implica aceptar, usted no fue hijo de Dios. Usted siguió siendo hijo del diablo, hija del diablo. Pero las cosas a partir de hoy pueden cambiar, si ese es su deseo, si esa es su voluntad. Porque Dios le ha abierto los ojos a su condición, pero también Dios le ha abierto sus ojos a ese único y grande Salvador, Cristo el Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias por cada persona que hoy has estado también desengañando, Señor. Gracias por cada persona a quien hoy le has estado hablando, Señor. ¿Para qué? Para que pueda ser libre del engaño y realmente pueda convertirse a ti, pueda recibirte y creer en ti para ser un hijo o una hija de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.